permitir a las víctimas del apartheid testificar públicamente. Los científicos que habían trabajado para aquel proyecto confesaron que habían estado desarrollando herramientas de todo tipo para asesinar y esterilizar a la población negra. Pero Wouter Basson lo negó todo. En 1999, a Basson lo juzgaron por asesinato, fraude y tráfico de drogas. Varios testigos describieron los horrores que se habían cometido en nombre del Proyecto Costa. Los inspectores revelaron que el programa daba empleo a 200 científicos y proporcionaba ántrax y cólera a las fuerzas militares y policiales sudafricanas. Diseñaban armas homicidas, cosas típicas de las que usan los espías. Paraguas inyectados con veneno, paraguas capaces de disparar bolas de policarbonato que liberaban un veneno en el flujo sanguíneo de la víctima que no se detectaba tras la muerte de la misma. 30 meses después de haber comenzado el juicio, el juez sentenció que la fiscalía no había conseguido ir más allá de la duda razonable. No había pruebas suficientes para acusar a Basson y se le retiraron los cargos. En aquel proceso se dejó entrever que también se le relacionaba con un mundo aún más secreto, internacional también, una red de tráfico de armas químicas y biológicas. Wouter Basson se convirtió en el blanco de todas las acusaciones. Si le dieran la oportunidad, ¿admitiría de nuevo que el Proyecto Costa recibía apoyo de Occidente? Buenas tardes, doctor Basson. Hola, solo quería saber si había recibido mi correo electrónico. Bueno, disponemos de mañana, el viernes y el sábado. ¿Conocía usted a David Kelly? ¿Trabajaron ustedes juntos? Nos vimos en 3 ocasiones, 3 o 4 veces. En todas ellas se trató de un simple intercambio de información, de puntos de vista. ¿Se vieron alguna vez en Porton Down? No sabría qué decirle, pero sí, nos vimos varias veces. ¿Estuvo alguna vez en Porton Down o en Fort Detrick? Sí, sí que estuve allí. ¿Y qué podría decirme de aquellas visitas? Prefiero no decir nada, porque la siguiente pregunta será quién organizó las visitas, por qué, dónde, cuándo. Ya tengo bastantes problemas con los gobiernos británico y estadounidense. No quisiera tener que repetirlo aquí también. Basson confirmó que había visitado los laboratorios biológicos más relevantes de Occidente. ¿Hasta qué punto habían interactuado? ¿Era cierto que buscaban una vacuna que volviera infértiles a las mujeres? Durante el juicio a Basson se demostró que esa supuesta vacuna tenía como objetivo la población negra. Lo que sucedió fue que queríamos sintetizar una proteína concreta que se encuentra en el esperma, con fines anticonceptivos. La idea era que si se podía inmunizar a una mujer contra el esperma, se volvería infértil. Nos lo pidió un país que sufría un gran problema de superpoblación, como parte de un programa de intercambio de tecnología. Alegaron que no tenían ni tiempo ni instalaciones para llevar a cabo aquella investigación y nos ofrecieron cosas a cambio. Basson y su equipo no lograron perfeccionar la vacuna. Él niega cualquier implicación de la misma con un propósito racista. Tras la caída del apartheid, los Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron a Sudáfrica para que destruyeran los documentos relativos al Proyecto Costa y las armas biológicas. Basson afirma que el material se lanzó al mar. No tengo ni idea del lugar exacto. Yo estaba al fondo del avión. El piloto sabrá dónde fue, yo no. En un momento dado abrió las puertas y lanzamos todo lo que llevábamos antes de volver a casa. Un informe secreto que las fuerzas militares sudafricanas prepararon para el presidente Mandela confirmó que las reservas del Proyecto Costa se habían destruido. ¿Era cierto?
Tras los ataques de Anthrax, el FBI interrogó a Basson. El FBI quería saber cómo habíamos hecho para dirigir y controlar el programa y el equipo necesario para él mismo en secreto. Dije la verdad desde el principio. Nunca hubo intención alguna de emplear o dispersar las sustancias químicas con las que trabajábamos para otros fines que no fueran la investigación. Estaban en buenas manos, pero claro, siempre hay una o dos personas que se saltan las normas de seguridad y que deciden esconder un documento o un producto determinado. No importa lo controlado que lo tengas todo, es muy fácil llevarse un gramo, por ejemplo de Anthrax, y salir por la puerta sin que nadie se entere, porque no es viable registrar a todo el mundo cada vez que entra y sale, y menos si se trata de alguien con experiencia. A pesar de su precario estado de salud, Steven Dresch seguía investigando por su cuenta. Pocos meses después de los ataques postales con Anthrax en los Estados Unidos, descubrió una conspiración que confirmaba la teoría de Basson. Un ex científico del proyecto Costa, Dan Goshen, intentó vender Anthrax y otros organismos letales a Washington. Goshen todavía controlaba el alijo. Nadie más sabía de su paradero. Estaba bien escondido. El gobierno sudafricano se había retirado y se mantenía al margen. Así que sigue en paradero desconocido. Goshen aceptó participar en la entrevista, pero advirtió de la peligrosidad de explicar por qué había fracasado el acuerdo con Washington o dónde estaban las reservas restantes. Bob Cohen también progresaba con sus pesquisas y se adentraba en un universo de científicos muertos, armas étnicas y Anthrax desaparecido. Todo parecía converger en los ataques por carta del año 2001. ¿Se encontraban las respuestas justo en el principio en el programa de biodefensa de los Estados Unidos? La investigación sobre los ataques de Anthrax de los Estados Unidos nos había llevado desde el Reino Unido hasta el borde de Siberia y la punta sur de África. Las pesquisas revelaban una fuerte amenaza biológica sobre el país. Ha llegado la hora de escudriñar el programa de biodefensa estadounidense. Siguiendo los pasos de las cartas de Anthrax, parecía que se habían saltado una pista importante. El periódico The Baltimore Sun informó de que los científicos militares de los Estados Unidos en Utah habían estado trabajando en armas de Anthrax que enviaban posteriormente a Fort Detrick. Las esporas de Anthrax eran idénticas a las que llegaron al Congreso. Una semana antes del 11 de septiembre, la periodista Judith Miller, ganadora del premio Pulitzer, y dos compañeros suyos del New York Times, inundaron la portada del periódico con afirmaciones sobre el Anthrax mortífero que utilizaba el ejército estadounidense en programas secretos. En uno de esos programas, el Proyecto Jefferson, estaban implicadas la CIA y Battelle, un laboratorio de seguridad nacional que intentaba crear un arma biológica de gran potencia. El laboratorio Battelle era un contratista en el proyecto Jefferson. Lo que querían era, una vez más, descubrir si los soviéticos habían combinado dos agentes para obtener Anthrax que resistiera a nuestra vacuna. Por eso, durante años, lucharon por conseguirlo ellos también en este laboratorio secreto a las afueras de Columbus, Ohio. Miller reveló que los contratistas privados eran capaces de obtener armas con Anthrax, pero su informe se vio eclipsado por los ataques del 11S. 7 años más tarde, uno de los objetivos de aquellas cartas de Anthrax seguía pidiendo explicaciones al FBI. The weapons that were used against the American people and Congress. Are you aware of any facility in the United States that is capable of making the weapons that were used on Congress and the American people besides Dugway Proving Ground, Utah, or the Battelle facility in West Jefferson, Ohio? I do believe there are others. Because I know of none besides Dugway and Battelle. But when we have a break, double check that. With regard to the two laboratories that you mentioned, and were there any other laboratories that were that had the capability of
weaponizing anthrax. I respectfully ask that we provide that in a closed session. Aspects of the response to that question may well be classified. El director del FBI no descartaba la existencia de otros laboratorios que trabajaran con anthrax. De hecho, tras los ataques por carta, cientos de laboratorios empezaron a trabajar con él como parte de numerosos programas de biodefensa estadounidenses. Como respuesta a los ataques de anthrax y a la iniciativa bioterrorista, se lanzó una campaña nacional que costó millones de dólares y que rezaba: defendámonos de los terroristas desconocidos. Pero en general, el lema pasó a ser: ¿qué se traen entre manos los terroristas? ¿Cuál es el microorganismo más peligroso, más difícil de diagnosticar y de tratar que se nos ocurre? Bien, pues creémoslo para aprender a defendernos de él. En realidad, no sé. El juez sentenció que la fiscalía no había conseguido ir más allá de la duda razonable. No había pruebas suficientes para acusar a Basson y se le retiraron los cargos. En aquel proceso se dejó entrever que también se le relacionaba con un mundo aún más secreto. En 1999, a Basson lo juzgaron por asesinato, fraude y tráfico de drogas. Varios testigos describieron los horrores que se habían cometido en nombre del Proyecto Costa. Los inspectores revelaron que el programa daba empleo a 200 científicos y proporcionaba anthrax y cólera a las fuerzas militares y policiales sudafricanas. Internacional también. Una red de tráfico de armas químicas y biológicas. Wouter Basson se convirtió en el blanco de todas las acusaciones, sin permitir a las víctimas del apartheid testificar públicamente. Los científicos que habían trabajado para aquel proyecto confesaron que habían estado desarrollando herramientas de todo tipo para asesinar y esterilizar a la población negra. Pero Wouter Basson lo negó todo. Diseñaban armas homicidas, cosas típicas de las que usan los espías. Paraguas inyectados con veneno, paraguas capaces de disparar bolas de policarbonato que liberaban un veneno en el flujo sanguíneo de la víctima que no se detectaba tras la muerte de la misma. 30 meses después de haber comenzado el juicio,